Hola, bienvenidos. Para que ingresemos al tema de la higiene y seguridad, los invito a ver la siguiente imagen. ¿Qué pueden interpretar? ¿Qué relación pueden establecer con la higiene y seguridad en este concepto y más que todo con la seguridad laboral? La mayoría de las personas, cuando están realizando trabajos, no le dan importancia a la seguridad laboral. Es por ello que queremos que este concepto se afirme y podamos llevar la seguridad a la prevención de todos los accidentes laborales. Como les mencionaba, la seguridad laboral trabaja sobre los accidentes de trabajo. Para ello debemos atacar dos fuentes, los actos inseguros y las condiciones inseguras. Para que hablemos de actos inseguros, veamos las siguientes imágenes, así podemos interpretar los tipos de riesgos. ¿Qué observan? ¿Hay riesgos? ¿Existen precauciones en las acciones que están realizando estas personas? ¿Cuáles son los que hemos detectado? En las diferentes imágenes presentadas hemos visto diferentes condiciones inseguras por el trabajador. ¿Qué es una condición insegura? Es algo que debemos trabajar con el empleador para evitar que el trabajador dentro de los puestos de trabajo tenga un accidente laboral. Para ello vamos a ver una serie de imágenes en las cuales vamos a corroborar cuáles pueden ser las condiciones inseguras más comunes. Como por ejemplo, se verá en la imagen la falta de orden y limpieza, ya sea por herramientas por cualquier lugar o por desechos volcados al piso que nos pueden llegar a provocar algún resbalón o alguna caída. También podemos ver la falta de suministro de herramientas para poder elevar o levantar cargas pesadas. Y por último, también la falta de protección en máquinas y herramientas que pueden provocar accidentes a las personas. Si bien es importante el concepto de condición insegura, debemos trabajar mucho sobre el acto inseguro de las personas. Para ello, te invito a que veas el siguiente video y reflexiones sobre las actitudes que tienen las personas en el lugar de trabajo. ¿Sabías que el 90% de los accidentes laborales se producen por actos inseguros? Es muy común, cuando realizamos nuestro trabajo en prevención, que detectemos a trabajadores que no utilizan los elementos de protección personal o que le quitaron la protección a alguna herramienta o alguna máquina o que están infringiendo alguna normativa de la empresa o de la legislación vigente. Para ello es que debemos hacer mucho hincapié en las capacitaciones y cómo las vamos a dirigir hacia ellos. Otros tipos de actos inseguros que podemos detectar son aquellos que se producen entre el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. ¿Cuáles son estos? Un ejemplo puede ser cuando nos quedamos dormidos y empezamos a llegar tarde al trabajo y queremos llegar a tiempo y infringimos leyes de tránsito, como pasar en rojos semáforos, excedemos velocidades y de esa forma también estamos cometiendo actos inseguros que pueden llevarnos a accidentes graves y, mucho peor, a ocasionar la muerte nuestra o de otras personas involucradas en los accidentes. Ahora los invito a realizar la siguiente actividad. Han estado trabajando sobre la actividad propuesta. A continuación les dejo algunas claves de respuestas que puedan corroborar si han resuelto correctamente la actividad. En el cuadro podrán ver los conceptos, la definición y la imagen que los representa. Por ejemplo, concepto prevención,
Es la acción o efecto que se realiza para anticiparse y evitar un suceso que pueda causar un hecho fortuito. En la imagen que lo representa encontraremos la imagen y bueno, de esa manera debemos desarrollar toda la actividad. Te doy unos segundos para que pienses los riesgos asociados a la higiene laboral que podés haber estado expuesto o no. ¿Los lograste identificar? Te doy un ejemplo. Cuando salimos a bailar, estamos expuestos a ruido. Por más que sea música y no sea un sonido que perturbe nuestros oídos, se denomina como ruido al exceder los 85 decibeles que están legislados por ley. Tenemos un problema. No utilizamos protección personal. ¿Qué quiere decir esto? Que a la larga podemos llegar a estar expuestos a una enfermedad. No va a ser laboral porque no es en un puesto de trabajo. Sí la puede llegar a tener enfermedad laboral el personal de barra o el DJ del lugar donde fuimos a bailar. Otro ejemplo, como se ve en la imagen que podemos ver, la empresa le otorga al personal todos los elementos para que no se encuentre expuesto a los agentes físicos, químicos y biológicos. Como veníamos observando, la higiene laboral se basa en la detección de estos tipos de factores, como por ejemplo los factores físicos, el ruido, como les mencionaba anteriormente. La legislación nos obliga a que el nivel de ruido no supere los 85 decibeles para 8 horas de trabajo. También tenemos el factor físico de iluminación, en el cual cuando vamos a diseñar un puesto de trabajo debemos lograr que éste se encuentre iluminado naturalmente y artificialmente. Existen valores que también da la legislación que, como mínimo, las oficinas de trabajo, como por ejemplo, no deben tener menos de 300 lux de iluminancia. También vamos a trabajar los agentes físicos destinados a la temperatura, ya sea elevadas o bajo cero. Para esto se trabajará el concepto de carga térmica. También encontraremos todo lo que son los riesgos químicos y biológicos. Los riesgos químicos son todos aquellos que podemos llegar a encontrar en una planta química o en un laboratorio y están destinados a vapores de ácidos, a líquidos ácidos que nos pueden llegar a ingresar al organismo por ingestión y también particulados que por inhalación lo podemos llevar a nuestro cuerpo y nos generan daño dentro nuestro. Para ello debemos proveer al trabajador de protección respiratoria y de la señalización indicativa de qué significa cada producto que se encuentra en los envases. Los factores biológicos están destinados a lo que es hongos, virus y bacterias y se encuentran mayormente donde se realizan trabajos con derivados de los seres vivos, ya sea en un laboratorio de sangre, en una clínica, en un hospital o en un frigorífico en donde se desposten animales para el consumo humano. También tenemos los riesgos ergonómicos, que son todos aquellos que se dedican a la adaptación del puesto laboral a la persona, para que la persona no realice movimientos repetitivos, levantamientos de carga excesivas, no esté más de 4 horas sin moverse en un lugar de forma de pie. Por último, veremos los factores psicosociales, que son los referidos al estrés laboral, al acoso laboral, a la violencia en el trabajo y todas las reacciones que pueda llegar a tener el trabajador con respecto a su mente. ¿Qué debemos realizar para evitar todo este tipo de riesgos antes mencionados? Bueno, para ello tenemos que hacer un análisis de la situación y el tiempo de exposición que se encuentra el trabajador durante toda su jornada laboral. Ahora los invito a realizar la próxima actividad.
Han estado trabajando sobre la actividad propuesta. A continuación le dejo algunas claves de respuesta para que puedan corroborar si han resuelto correctamente la actividad. En la sentencia se pedía sentencia vinculada al concepto de higiene laboral con la sentencia vinculada a riesgo o enfermedades laborales. En la primera fila podemos identificar que vinculado a higiene laboral encontramos surge de un recorrido por las instalaciones del establecimiento o referente de cada puesto o sector, con el objetivo de relevar todas las tareas que se desarrollan. Con respecto a los conceptos de riesgo y enfermedad laboral, encontramos sonido no deseado que puede producir problemas al trabajador. Te invito a que observes la siguiente imagen y logres detectar los riesgos a que los trabajadores se encuentran expuestos y los peligros asociados a estos riesgos. ¿Lograste detectar alguno? Bien, algunos de los riesgos que pudimos observar son riesgo de caída en altura, riesgo de caída al mismo nivel, riesgo de sobreesfuerzo, riesgo de proyección de partículas y riesgo de ruido. Los peligros que podemos observar son peligro de pérdida de la visión, peligro de raspaduras o golpes graves y peligro de pérdida auditiva. Levante la mano quien piensa que riesgo y peligro tienen la misma definición. Seguramente la mayoría de ustedes piensan que tienen el mismo significado. No hay problema, la mayoría de las personas tienen ese pensamiento. Es aquí que como profesionales de higiene y seguridad debemos hacer la diferencia y saber que existen dos términos diferentes para estas dos palabras. Peligro es aquella condición que se espera con certeza que ocurra algún daño o lesión al trabajador o al ambiente. Riesgo, en su diferencia, es aquella probabilidad que está expuesto el trabajador a sufrir un accidente o una enfermedad laboral. Una vez identificados estos riesgos, debemos realizar una evaluación de los mismos de forma cuantitativa, en el cual evaluaremos la probabilidad de ocurrencia por la consecuencia del daño. ¿Cómo haremos esto? Existen diferentes métodos que se pueden utilizar para realizar este tipo de tareas. Ahora te invito a que tomes algún riesgo de las imágenes que vimos anteriormente y le realices la evaluación del riesgo. Bien, ¿pudiste hacer la evaluación? Yo voy a tomar caída a diferente nivel. Como vemos en la imagen, la persona se acerca a un hueco en el cual se va a caer. Este no se encuentra señalizado, la persona viene distraída y vamos a hacer entonces la evaluación de riesgo. Probabilidad de ocurrencia, la persona puede estar pasando una vez, varias veces o todo el tiempo en el día. Nosotros vamos a tomar que la probabilidad es media, pasa algunas veces al día. Gravedad del hecho, vamos a tomar que va a ser muy grave por el hecho de que si se cae puede producirse lesiones que pueden generar la incapacidad o llevarlo hasta la muerte. Esto quiere decir que vamos a tener un riesgo de evaluación intolerable. Para ello vamos a tomar la decisión de cortar con la actividad y tomar las acciones correctivas del caso, en lo que va a ser señalizar el lugar en el que se encuentra el hueco y señalizar todo tipo de camino que la persona puede hacer al transportarse dentro del sitio. Ahora los invito a que realicen la actividad práctica. Has estado trabajando sobre la actividad propuesta. A continuación, les dejo algunas de las claves de respuesta que pueden corroborar si han resuelto correctamente la actividad. Como verán, tenemos tres alternativas, la A, la B y la C. En ellas debemos tomar los aspectos positivos y los aspectos negativos de cada una. Tomaremos como ejemplo automatizar las máquinas de cada puesto de trabajo para evitar el ingreso de personal con baja experiencia y capacitar en controlar los antiguos trabajadores.
Un aspecto positivo: se minimiza los riesgos laborales por un mal uso de las máquinas y herramientas. Los aspectos negativos: va a haber una gran inversión económica. Espero puedan resolver las siguientes actividades. Antes de comenzar, quiero que pienses. ¿Conoces a alguien que haya sufrido un accidente de trabajo? Es muy importante que sepamos diferenciar un accidente laboral de un incidente laboral. Para ello, te voy a dar las claves en que un incidente laboral es aquel hecho súbito y violento que no genera una lesión a la persona o un daño material y se puede realizar la tarea normalmente como se venía realizando. Un accidente laboral es aquel hecho súbito y violento de forma inesperada que sí causa daños a la persona o al ambiente y nos imposibilita de seguir trabajando. Para que veas, te muestro la siguiente imagen en la que verás la pirámide en la que se observan todos los datos de accidentes, de incidentes, de accidentes graves con lesiones y hasta llegar a la muerte. Como verás, en la base tenemos todos aquellos actos y condiciones inseguras. Si ves bien, tenemos signo de pregunta. Es porque nunca tenemos un dato clave de cuántos actos inseguros y cuántas condiciones inseguras se generan dentro del ámbito de trabajo. También podrás ver que cada 600 incidentes de trabajo, que es muy difícil también llegar a ese número por el hecho de que no se declaran los incidentes de trabajo, tendremos 30 accidentes con lesiones leves, 10 accidentes con lesiones graves y una muerte. Otro concepto de accidente va a ser el accidente in itinere. ¿Cuál es este? Es aquel accidente que se puede producir en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Para ello debemos tomar como empleador y como responsables de seguridad el trayecto más habitual que recorre la persona, ya sea en un vehículo propio o en el transporte público. También se deberán tener en cuenta al momento de la denuncia de un accidente in itinere si en ese momento la persona tuvo que esquivar alguna manifestación, algún corte de calle. También es importante que sepas que la cobertura del accidente in itinere se pierde cuando la persona evita hacer el trayecto más habitual. Un ejemplo de esto: salimos del trabajo y nos vamos a buscar nuestros hijos al colegio y después vamos a nuestra casa. Ahí ya perdimos todo tipo de cobertura de accidente in itinere. Los accidentes in itinere están llenos de actos inseguros. Para ello te recomiendo que veas el siguiente video y tomes conciencia de lo que no se debe hacer al momento de conducir. Los invito a realizar la actividad práctica integradora.